Lo vamos a recibir. Sabemos que es una palabra de bendición, puesto que Dios nos ha hablado, Dios nos ha prometido, Dios quiere bendecir, quiere transformar nuestras vidas y Dios quiere hacer grandes cosas. No está perdido, ¿verdad? Grecia, ¿sí está perdido? Ya me cajeando yo. Y quiero que vayamos a la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16. Vamos a observar aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16. Y vamos a observar lo que dice la palabra del Señor en referencia a que hay una raíz en la profundidad que el Señor nos ha permitido tener, pero también vamos a ver en esta gran variedad, en esta multiforme forma de Dios. Dice la palabra y dice: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros y os he puesto para que lleves, para que vayas y lleves fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre os lo dé. Aquí la regla es muy sencilla, aquí la regla es bien clara. La palabra del Señor nos dice que nosotros no le elegimos a Él, aunque nosotros un día tomamos la decisión de seguirle, ¿cierto? Mas sin embargo, la palabra del Señor nos dice que muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Pero cuando venimos a esta porción de la palabra, nos dice: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Y cuando Dios te elige para algo, es para un propósito. Diga conmigo: propósito. Entonces nosotros tenemos un propósito en la vida. No estamos por estar. No fuimos creados porque teníamos que haber nacido, no, sino que hay un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Mas sin embargo, no solamente que existe este propósito, sino que Dios tiene un propósito específico. Y el propósito principal que estamos observando en este versículo es que tú tengas fruto y que tu fruto permanezca. Y la bendición, porque esa es la primera parte es que tú tengas fruto y tu fruto permanezca. Y la segunda parte le corresponde a Dios. Y esta segunda parte te dice: pídeme lo que quieras y te lo voy a dar. ¿Cuántos vamos entendiendo la palabra? Vamos a orar por esta palabra para recibirla. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recibimos esta palabra, Señor, esta palabra que te pedimos que hables a nuestro corazón. Padre, sabemos que estamos cargados, estamos trabajados, venimos de el trabajo, venimos de estar calurosos, Padre, pero te pido, Padre, que abras nuestro entendimiento en estos próximos minutos para que podamos ser receptivos a tu palabra y podamos entender tu palabra y podamos vivir y aplicar tu palabra en el nombre que está por encima de todos los nombres, y este es el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Así que haga a un lado el calor, haga a un lado todo lo demás. Vamos a recibir la palabra del Señor. Amén. Ahora bien, el tema de esta predicación lleva por nombre: el poder de la palabra que permanece. El poder de la palabra que permanece. Y este tópico, este tema surge de que esta semana, mientras buscábamos la presencia del Señor, Dios nos habla en referencia a esto. Y quiero que seamos muy puntuales, muy precisos, porque es el poder de la palabra que permanece. Cuando tú vas a un encuentro
tú vas a un retiro, vas a un congreso, andas bien avivado, andas bien poderoso, andas bien espiritual, pero eso como que pasa el tiempo y te disminuye. Te fuiste a un epicentro, recibiste palabra, recibiste bendición, pero pasa el tiempo y como que otra vez uno está con las pilas bajas. Ahora bien, quiero que podamos entender lo que dice la palabra en referencia a esto, pero esto surge en la semana que estaba yo buscando la palabra para poder traer a ustedes, y es que Dios me hacía recordar que lo que tú no has escrito se te olvida. Ejemplo, imagínate que fuiste a un evento o fuiste a un congreso hace 4 años y te soltaron una palabra profética. Y si yo te preguntara ahorita cuál fue esa palabra, ya no te acuerdas. Oye, pero ¿qué palabra te soltaron para tus hijos? Híjole, no me acuerdo. Oye, ¿qué palabra te soltaron para tu ministerio? No me acuerdo. Oye, ¿qué palabra se te soltó? ¿Qué te dijeron? ¿De qué se trató? Y ahorita dices, híjole, es que no me acuerdo. ¿Por qué no nos acordamos? Porque recibimos la palabra, nos gozamos, nos alegramos, estamos felices, pero pasa el tiempo y se nos olvida. ¿Y qué pasa entonces? Olvidamos la palabra que se nos ha soltado, olvidamos lo que Dios ya dijo de nosotros, y por otro lado, viene el maligno, viene el enemigo a recordarte tu pasado. Y viene y te recuerda, acuérdate que tú hiciste esto, acuérdate que tú pecaste de esta manera, acuérdate que tú hiciste aquello, acuérdate que cuando ibas en el segundo de kinder te robaste el borrador de tu compañero y ya eso es pecado porque no te arrepentiste. O sea, el enemigo viene a recordarte cosas, ¿para qué? Para traerte una cuestión, a desanimarte. Y cuando el enemigo trae esas palabras que son permanentes, porque esa es su estrategia, esa es la estrategia del enemigo, desanimarte. ¿Para qué? Para que tú bajes la guardia. Mas, sin embargo, la palabra del Señor nos dice que tenemos que tener fruto y nuestro fruto tiene que permanecer. ¿Cuántos estamos aquí? Ejemplo, no voy a poner de ejemplo a nadie, pero si Dios, pásele para acá una vez. Gracias. Ejemplo, imagínese que a alguien se le entrega una palabra. Y aquí el tema es, recibiste la palabra, ay, qué bonito, sentiste bonito, te caíste, sentiste la presencia, pero ¿qué sigue después de eso? ¿Qué has hecho con la palabra que se te soltó? ¿Qué has hecho con lo que Dios ya te entregó? Y es que ese es el punto que Dios me hablaba, que muchas veces nosotros recibimos palabra, pero se nos olvida la palabra. Ahora bien, por ejemplo, a alguien se le da una palabra, escúchalo bien, a una persona, a X persona, se le entrega una palabra y le dice, Dios te va a usar con milagros, sanidades y maravillas. O sea, el don de sanidades se le va a activar a la persona. Pero si esa persona no hace nada para prepararse para ese llamado, si esa persona no hace nada para hacer que eso se active, para hacer que eso crezca, entonces van a pasar los años y la persona seguirá siendo la misma persona. ¿Sí me voy explicando? Porque si no entendemos lo primero, no podemos pasar a lo segundo. Esto es lo suavecito. Quiero decirte que si Dios te ha entregado una palabra de que tú vas a hacer esto o tú vas a hacer aquello,
lo primero que tienes que hacer es escribe la palabra que se te entregó. Ponle día, ponle fecha, ponle hora, lugar, quién te la dio, en dónde te dieron esa palabra. Y todos los días tienes que estar recordando esa palabra, orando por esa palabra para que venga el cumplimiento de la palabra. ¿Cuántos estamos aquí? De otra manera, podemos recibir, fui a un encuentro y recibí esta palabra, fui al congreso de allá y recibí la palabra, fui a Tijuana, fui a Monterrey, me fui a Guadalajara, me fui a Guatemala, me fui a muchos lados y en cada lado he recibido la palabra. Y es que donde quiera que voy me dicen que voy a ser pastor. Bueno, ¿y qué has hecho tú para que esto se active? ¿Qué has hecho tú para que esto se produzca? ¿Qué has hecho tú para que la palabra que te entregaron se multiplique? No, pues yo sigo esperando la confirmación de Dios, ¿verdad? Y pasan los años, y pasa el tiempo, y sigue pasando el tiempo, y sigue pasando el tiempo, y sigue pasando el tiempo, y la persona en su vida espiritual no crece y no avanza. Entonces, hoy yo vengo a decirte que el poder de la palabra que permanece se te debe de activar a ti en esta tarde. ¿A cuántos se nos han entregado palabras? ¿A cuántos nos han dicho que vamos a hacer algo? ¿A cuántos nos han entregado, oye, fíjate que el Señor Dios ya vi la visión, Dios te va a levantar con tus hijos? Pero no hago nada para que se active la palabra. No hago nada. Ejemplo, aquella persona que recibe, que le dijeron, tú vas a tener el don de milagros y sanidades. Ay, qué bueno, ¿eh? Yo creo que todos quisiéramos eso. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué sería lo correcto? Pues escribo la palabra y espero confirmación. Alguien más tiene que confirmar esa palabra. Pero ¿qué es lo que tendría que hacer? Empiezo a buscar libros que tengan que ver con el don de sanidades. Empiezo a buscar material que tenga que ver con el don de sanidades. Empiezo a buscar hombres o mujeres de Dios que son usados en esos ministerios y entonces los empiezo a escuchar. Empiezo a escuchar su testimonio, sus predicaciones, empiezo a ver ahí cómo le hace ahí cómo le hace, ¿no? Hay personas que se ponen a ver ahí a Benny Hinn y ya hasta ponen las manos como él, ¿no? Sí. Es que a lo mejor si yo le hago así como hace Benny Hinn, la gente recibe el milagro, ¿no? Y ya empiezan con su touch in Jesus' name. Empiezan a replicar y eso está bien porque están aprendiendo, porque están buscando el poder replicar, el poder aprender. ¿Cuántos estamos aquí? Es importante escribirlo, es importante capacitarse, es importante orar, leer la palabra, seguir recibiendo. ¿Por qué? Porque de otra suerte, de otra manera, la palabra la tenemos, pero pues ahí está bien guardada. Ahí guardada la palabra. Entonces, hoy yo quiero invitarte, como iglesia del Señor, quiero invitarte a que podamos entender la palabra, porque la palabra tiene poder, pero esta palabra tiene poder cuando hay frutos que permanecen. Cuando hay frutos que permanecen, la palabra se te activa. ¿Cuántos queremos recibir dones del Espíritu Santo? Queremos ser usados, queremos que Dios nos hable. Yo sé que aquí hay personas que tienen ministerios, yo sé que hay personas que Dios los va a empezar a activar, pero necesitamos prepararnos. Hace un tiempo me tocó, he estado en seminarios de teología, tengo una licenciatura en teología, en ciencias y divinidades, tengo por la Universidad de Texas,
La pastora también tiene la misma licenciatura. Nos preparamos todo un año para eso. Entonces sabemos de lo que te estamos hablando. Pero hay personas que no se preparan, pero en esa preparación me tocó orar, ministrar a una persona que quería los dones de ciencia, sabiduría y profecía. Y yo le dije, lo primero es, le dije así, lo primero es que en tu boca jamás deben de salir una palabra de mentira. Ni una sola. Tú tienes que ir buscando la santidad de Dios. Tienes que hablar palabras de verdad. Porque si dices mentiras blancas para salvarte el cuello, entonces el espíritu de mentira te va a venir cuando tú quieras darle una palabra a alguien. Entonces, es importante ser coherentes con lo que decimos y con lo que hacemos. Es importante también entender que si yo quiero vivir una preparación, tengo que realmente prepararme para lo que Dios nos ha llamado. Y yo sé que aquí hay hombres y mujeres que Dios en este año va a empezar a activarse el ministerio. Hay personas aquí en este lugar que algo se les va a activar antes de que termine este año, van a empezar a fluir, van a empezar a dar frutos, porque la naturaleza de Dios es que usted dé frutos. Lo que no es normal es que usted no dé frutos. Lo normal es que usted dé frutos. Diga conmigo, voy a dar frutos. Tenemos que dar frutos. Y vamos y este versículo, en el versículo 16, por favor, ahí me lo pone al principio. Y dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Tenemos que partir de este principio y tenemos que entender que Dios, cuando te ha elegido, es porque Él sabe que tú puedes. Cuando Dios te ha llamado, es porque Él sabe que tú vas a poder lograr lo que Él ha puesto. El problema es que muchas veces nosotros nos menospreciamos a nosotros mismos. El problema es que nosotros a veces nos vemos menos o nos sentimos menos, mas sin embargo tenemos que entender que si Él ya pagó el precio más alto de la cruz del Calvario por ti y por mí, esto nos hace entender que somos personas de valor. Esto nos hace entender que tú eres una persona valiosa. Y si tú eres una persona de valor y eres una persona valiosa, podrán venir personas a querer golpear tu mentalidad, podrán venir personas a querer menospreciarte, podrán venir personas a querer dañar tu moral, tu intelecto, tu dignidad, pero tú tienes que recordar que las palabras de Jesucristo están por encima de las palabras de cualquiera, y tú tienes que recordar que eres una persona de valor, eres una persona de calidad, porque Dios te ha llamado, Dios te ha escogido y Dios ha puesto valor en ti, y no podemos nosotros menospreciar lo que Dios ha llamado con valor. No podemos menospreciar nosotros a nadie que Dios ha llamado, que Dios haya escogido, que Dios haya traído a su camino. Nosotros no somos nadie para menospreciar a nadie, sino todo lo contrario. Tenemos que soltar palabras de vida, palabras de aliento, palabras de restauración, palabras de vida eterna en el nombre de Jesús. Entonces, cuando entendemos esta parte, que no lo elegimos, sino que Él nos eligió a nosotros primero. Dile a la persona que tienes al lado, Él me eligió a mí primero. Dile, te eligió, pero después de mí. Aquí está empezando a fluir la ciencia ahora. Mire, iglesia, es importante recordar que Él te eligió. Y el gran problema que tenemos como cristianos, y me refiero al gran problema que pudiéramos tener, es que nosotros provenimos tal vez de una familia que no sea cristiana.
Y no hay mayor logro del enemigo que golpetearte. No hay mayor logro del enemigo que tu familia cercana, las personas que tú quieres, te golpeteen y te digan, y eso que eres cristiano, y eso que vas a la iglesia, y eso que tú vas y cantas ahí, y eso que te dices, que te llamas Iris y vas a la iglesia. Estamos fluyendo aquí. Entonces imagínese que el enemigo está golpeteándote con la gente que se supone que te debe de cuidar. El enemigo utiliza personas que se supone que te deben de amar y que te deben de querer. ¿Para qué? Para traer ese desánimo a tu vida, para que te sientas menos. Pero tenemos nosotros que entender que somos personas de valor. Somos personas que el Señor Dios Todopoderoso nos ha comprado con el precio más alto, y ese es el precio de su sangre. Somos salvos no por obras, sino por gracia. Y la gracia no es de nosotros, pues esto es un don de Dios. No por obras para que nadie en aquel día diga, oh, yo construí un lugar para personas y ayudé a mucha gente. No, somos salvos por la gracia de Dios. Entonces es importante entender que tenemos que, número uno, entender la condición, nuestra naturaleza y quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros entendemos quiénes somos en Cristo Jesús, sabemos hacia dónde vamos. Cuando usted venía hoy de su casa a la iglesia, usted sabía a lo que venía. Usted sabía que venía a la iglesia porque usted necesita recibir una palabra de parte de Dios. Usted en ese transcurso, en ese camino de allá, de su casa para acá o de su trabajo para acá, usted claramente sabía que usted tenía que venir porque dentro de usted hay un espíritu, hay un alma que quiere adorar a su Creador. Porque hay un hambre, hay un deseo, hay una sed que solamente puede ser lleno cuando venimos y adoramos a nuestro Señor. Cuando usted adora, mi parte favorita es cuando adoramos. Esa es mi parte favorita a la pastora le encanta mucho la alabanza, le gusta adorar y todo. La alabanza, a mí me gusta más la adoración. Yo siento la presencia de Dios, cómo se mueve, cómo se pasea, cómo te llena, cómo me llena. Hace rato mientras estamos adorando, yo aquí estaba parado, pero como 3 veces casi me caigo aquí era tanta la presencia de Dios, era la gloria de Dios que estaba descendiendo. No sé si tú lo pudiste sentir, no sé si estabas pensando que dejaste la olla de los frijoles allá puesta, que no le cerraste al gas, no sé qué pasaba por tu mente, pero si tú estuviste atento, el Señor estaba aquí fluyendo con poder, con autoridad, y Él toca a aquellos que Él quiera, como Él quiera hacerlo, de la manera que Él quiera hacerlo, pero Él lo hace. Entonces tú tienes que entender que tú fuiste elegido por Dios, y cuando Dios te ha elegido es porque hay un propósito en tu vida. Diga conmigo, propósito. Entonces hay un propósito de Dios en usted. Dios quiere hacer algo con usted, y cuando Dios quiere hacer algo con usted, va a presentar delante de usted su presencia. Delante de usted hay un propósito. Yo puedo recordar y que me acuerde a la persona de esta iglesia, Magali, la conocí desde antes que yo y la pastora nos casáramos. No sé ni cuántos años teníamos, pero yo recuerdo a Magali, y yo veía a Magali, siempre he visto a Magali con hambre de Dios, buscar siempre Dios, ¿verdad? Entonces, y ahora veo a Magali al pasar del tiempo, y porque a Magali no recuerdo la verdad, creo que
te ibas a casar o ya te habías casado, ya estabas casada. Creo que no había nacido Fer todavía, me parece. ¿Ya había nacido? Cuando nos conocimos. Pero yo recuerdo a esa Magali, la recuerdo ahora, y veo la permanencia. Veo la permanencia, porque no todos permanecen. ¿Sabes quién permanece? Los que Dios ha elegido. Podríamos tener una iglesia de 1000 personas. Y eso está bien, ¿no? Decimos, wow, ¡ay, qué iglesia tan grande! Pero de esas 1000 personas, realmente, ¿quién está buscando a Dios de una manera real en su corazón? De una manera genuina. Eso le toca verlo a Él, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que entender que si somos elegidos por el Señor, hay un propósito, hay un llamado, y Dios quiere hacer algo con nosotros. ¿Cuántos estamos aquí? Dice entonces, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo te elegí a ti, y te he puesto para que vayas y para que lleves, ¿qué dice ahí? Fruto. Diga conmigo, fruto. ¿Qué entendemos por el fruto? El fruto te representa lo que tú tienes, y eso que Dios te da, lo tienes que multiplicar. Dios me da hijos, y mis hijos tienen que ser para la gloria de Dios y honrar. Si Dios me da un matrimonio, mi matrimonio tiene que ser para honrar a Dios. Si Dios me da nietos, cuando me los dé, mis nietos serán para honrar a Dios. Si Dios nos da una iglesia, nos da un edificio, si nos da un vehículo, lo que Dios nos dé tiene que ser para honrar el nombre de Dios. Veníamos de comer, la pastora y yo veníamos para acá, para este lugar. Usted aquí siente medio calorcito, ¿verdad? Pero la pastora y yo llegamos a las 2:30 a este lugar, 2:30, casi las 3. Y llegamos y abrimos, porque esto es un horno. Sacamos todo el aire caliente y ya luego empezamos a poner los aires para que no se nos sobrecalienten, ¿verdad? Y usted pueda estar aquí tranquilo, disfrutando alegremente la presencia, la palabra del Señor. Pero veníamos nosotros de comer hacia acá, hacia la iglesia, y estábamos pensando, la pastora y yo estábamos planeando, y yo le decía, a mí me gustaría poner una cafetería en la iglesia y poder bendecir y que la gente esté más cómoda, y poder poner aquí un café para que la gente reciba y antes de que la iglesia inicie, pues la gente esté compartiendo, poner unos sillones bonitos, un aire acondicionado bonito, todo. Y empezamos a pláticas, la pastora y yo, pero en ese momento le dije, oye Raquel, todo lo que tú y yo planeamos no es para nosotros, no es para que estemos mejor, no es para que hagamos dinero o que nos hagamos ricos o abramos el negocio. Todos nuestros planes, y llegamos a esa conclusión, todos los planes es para que la iglesia esté mejor, para que la iglesia crezca y para que la iglesia sea mejor cada día. Y le dije a Raquel, entonces no estamos tan mal como yo pensaba. Estamos pensando siempre en cómo bendecir a la iglesia del Señor. Cómo bendecir a lo que Dios nos ha entregado, a cuidar a la iglesia. A eso Dios nos ha llamado. Y entonces entendemos que cada uno de ustedes tiene que dar fruto. Y el fruto de ustedes debe de permanecer. Y cuando hablamos de fruto, estamos hablando de almas, de personas. Hablamos de que si Dios te dio un matrimonio, te dio unos hijos, te dio algo, eso algo lo tienes que multiplicar. Ese algo que Dios te ha entregado tiene que multiplicarlo y hacer que sea para la honra de Dios, para bendecir a otros. ¿Cuántos estamos aquí? Si Dios le da a Nancy el talento de hacer tamales y ella quiere hacer tamales para toda la iglesia, pues que Dios la bendiga. Y yo me los como. ¿Estamos aquí, iglesia? Estamos aquí despertando. Estamos despertando aquí algunos. Pero dice la palabra entonces, le das a la segunda parte de ese versículo, por favor. Que dice ahí,
y vuestro fruto, y si vuestro fruto permanece, dice entonces, para que todo lo que le pidas al Padre, ¿qué dice ahí? En su nombre, Él te lo va a dar. Entonces, Dios nos da la estrategia perfecta. Dios te da cómo hacer las cosas. Vamos a lo natural. Ok, ¿te quieres comprar el nuevo iPhone? Perfecto. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Pues tienes que trabajar y guardar mucho dinero y ahorrar un tiempo, y después de que trabajas, después de que ahorras, pues te vas a poder comprar tu iPhone nuevo. Eso es lo natural. ¿Estamos de acuerdo? En el reino de los cielos no es diferente. En el reino de los cielos tú trabajas para el Señor, sirve al Señor, honra al Señor con todos tus bienes, con todo lo que tengas, agrádale a Él, búscale a Él, sírvele a Él, y entonces cuando tengas fruto y tu fruto permanezca, ¿qué dice aquí? Pide lo que quieras. ¿Dónde está el límite? ¿Dónde está el impedimento? Está en nosotros mismos. Nosotros somos nuestro propio límite. Porque si Dios quiere, en un segundo, tú te puedes hacer hasta millonario. Tenemos que cuidar nuestro corazón, preparar nuestro corazón, preparar nuestra vida para poder servirle a Él. Entonces, en este versículo, y solo es un versículo, mira nada más, es solo un versículo, y este versículo te dice, ¿sabes qué? No me elegiste tú a mí, yo te elegí a ti. Y si yo te elegí a ti, es porque yo sé que tú vas a lograr grandes cosas. Y si yo te elegí a ti, es porque tú vas a hacer cosas tremendas para el reino de los cielos. Y no solo esto, también cuando tengas fruto y tu fruto permanezca, pídeme lo que quieras. Entonces, debería de existir en nosotros una urgencia por dar frutos. Debería de existir en nosotros una urgencia de compartir la palabra. Debería de existir en nosotros una urgencia de no vivir la vida como yo creo que tengo que vivirla, sino decirle, Señor, ¿cómo quieres que viva yo mi vida? Cuando yo estaba a punto de entrar a la universidad, yo oraba a Dios y yo le decía a Dios, ¿qué carrera quieres que estudie? Porque la carrera que tú quieres que yo estudie, mi carrera tiene que ser para servir al pueblo de Dios. Y ya ahí me pone como abogado. Dije, ay Dios mío, pues a ver cómo me va. Y en mi vida profesional como abogado, me ha tocado ayudar a muchas personas de diferentes formas. Y ese ha sido el objetivo, poder bendecir a otros. El miércoles que estábamos en el comedor, allá en Jardines del Sol, estaba un grupo de jóvenes, estaba la pastora, estaban algunos, y yo les decía, estábamos hablando de la prepa y de la universidad, y yo les decía a los jóvenes, en la iglesia necesitamos psicólogos. En la iglesia necesitamos contadores, necesitamos doctores. La iglesia de Jesucristo necesita dentistas. La iglesia de Jesucristo necesita gente profesional y capacitada para que pueda bendecir al pueblo de Dios. Y lo mismo replico aquí con los jóvenes que están aquí en esta tarde. El Señor necesita, la iglesia necesita personas capacitadas para que pueda bendecir al pueblo del Señor. Que pueda bendecir, que a lo mejor alguien que diga, híjole, yo voy a estudiar para ser dentista, tú no sabes si tú le vas a cambiar la historia a una familia de una pequeñita o de un pequeñito que no tienen, apenas tienen para comer, pero tú puedes salvarle los dientes a ese pequeñito, a esa pequeñita, y entonces tú le vas a cambiar la historia a ese pequeño o a esa pequeña. Entonces, tenemos que pensar más allá, no tenemos que pensar nada más aquí. Tenemos que ir más allá, pensar más allá.
Sabemos entonces que Dios necesita gente capacitada y gente preparada. Le cuento una revelación que no es mía, se la pirateé a mi esposa. Y escucha esto, Magali. Moisés, sí, recuerdan a Moisés. Moisés, si se hubiera quedado a vivir en el desierto con su parentela, en aquellos tiempos era gente iletrada, era gente que no estudiaba, era gente que no tenía escuela. En aquellos tiempos, ¿quiénes estudiaban? Los sumos sacerdotes, la gente que estaba en las sinagogas. Pero Dios tuvo que mover muchas cosas y que nosotros no entendemos. Mas sin embargo, Dios saca a Moisés de su casa, de su parentela, y lo manda a Egipto, y lo pone como hijo de Faraón, y lo ponen como hijo del rey. Y la educación que le entregaron a Moisés era una educación que lo capacitaron, lo enseñaron y lo instruyeron. Moisés fue capacitado en las mejores escuelas de aquellos tiempos, que eran las escuelas de Egipto. Entonces Dios saca a Moisés de su parentela y lo manda a una tierra desconocida, invariable e independientemente de todo lo que ya sabemos que sucedió, pero lo saca porque Moisés tenía que ser académicamente preparado y capacitado para poder gobernar, porque dentro de siendo hijo de Faraón, siendo hijo de la hija de Faraón, a él lo educaron y lo enseñaron con principios de gobierno, con principios de reino, con principios de autoridad, claro, de Egipto, de aquellos tiempos. Entonces Moisés fue quitado y fue puesto en el lugar donde lo capacitaron para que él pudiera tener pensamientos y poder tener esa preparación profesional. Lo capacitaron. Ya después, vámonos otra vez a gobernar a esa multitud que los estudiosos de la Biblia hablan que en el desierto Moisés estaba, la gente que estaba en el desierto era alrededor de, algunos dicen 3 millones, otros dicen 5 millones de personas. Imagínense eso. Entonces, ¿realmente Dios quiere que nos capacitamos? Claro que sí. Dios quiere que nos preparemos. ¿Cuántos estamos aquí? O ya se acabaron los amenes. No vaya a decirle a su hijo, el pastor dijo que te metes a la escuela a estudiar la universidad. No. Cada quien haga lo que quiera. Yo soy maestro de la universidad. Cada quien haga lo que quiera. Yo les estoy diciendo que existen necesidades específicas para el pueblo de Dios y para la iglesia. Entonces entendemos esto, que si tú das fruto y tu fruto permanece, pídeme lo que quieras porque el Señor te lo va a dar. Pero hay personas que no han sembrado nada, hay personas que no han puesto ni una sola semilla, pero quieren las bendiciones, quieren ya todo el beneficio. Hemos experimentado a lo largo de todos estos años como pastores de la iglesia, hemos conocido a multitud de personas, y hay personas que sirven al Señor a la manera que lo pueden servir, claro está, pero hay personas que también hemos conocido que no han dado ni un fruto, pero todo quieren y todo reclaman y todo exigen y creen que todo se merece. Y nosotros no estamos peleados contra eso, porque el que da las cosas es el de arriba, no nosotros. El que da el llamado es el Señor. El que da el ministerio es el Señor. El que te pone donde te pone es el Señor Dios Todopoderoso. ¿Cuántos estamos aquí? Ahora bien, donde sea que Dios te ponga, es para bendecir al reino de los cielos. Donde quiera que Dios te ponga es para bendecir al reino de los cielos, a tu iglesia, a tu familia que somos en Cristo Jesús. Amén. Muy pocos amenes, pero yo creo que hay muchos amenes. Amén. Bueno, entonces vamos a esta parte, esta porción, vamos a dar fruto. Ok, hay gente que está orando por proyectos, hay personas que están orando por proyectos, hay personas que están orando por negocios, por empresas, pero ¿qué vas a hacer cuando
te vaya tan bien y seas tan próspero y tan bendecido. Te vas a ir a Las Vegas y vas a ir a apostar todo y perder lo que ganaste en un año, lo pierdes en 5 minutos. ¿Será capaz que esto suceda? O hay personas que están buscando, están orando, recibir la bendición, pero en cuanto reciben el dinero, reciben la provisión, y tristemente lo tengo que decir, hay muchos que cuando reciben la bendición se olvidan quién fue el que les entregó esa bendición. Se olvidan del Señor Dios Todopoderoso. Entonces, no quiero yo incomodar a nada ni a nadie. Yo hablo de manera general, pero el punto importante es entender que donde quiera que estemos y donde quiera que vayamos, nuestra vida tiene que agradar al Señor Dios Todopoderoso. ¿Cuántos estamos aquí? Amén. Tenemos que orar a Dios con lo que el Señor nos ha dado. Señor, es que si tú me das un carro del año, del modelo tal y de la marca tal, yo te juro que voy a llevar a los hermanos y los voy a traer a la iglesia. Y Dios te da el carro y se te olvida lo que prometiste. Señor, es que yo te pido, Señor, ya no quiero pagar renta, te voy a dar y te pido mi casa, y en mi casa se va a predicar la palabra y vamos a tener un estudio y te da el Señor la casa, te da lo que pediste, y sí va mucha gente, pero de fin de semana a la carnita asada, pero nada de predicar la palabra. Entonces el punto no es ese, el punto que quiero que entiendas es que lo que tú le prometes al Señor, lo cumples. No por mí, por ti. Yo no gano nada y yo no pierdo nada. Pero el que promete, cumpla. Porque ese es el principio. Que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Por eso tenemos que saber con quién nos vamos a comprometer a hacer qué cosas y de qué manera las vamos a hacer. Terminamos esta predicación en Mateo 21, 22, por favor. Mateo 21, 22. ¿Estamos ahí? ¿Qué dice ahí entonces? Y todo lo que pidieres en oración. Pero hay un requisito, ¿va? Creyéndolo. Todo lo que pidieres en oración, pero la segunda parte es creyendo, lo vas a recibir. Hay una postura importante que tenemos que entender. Lo que pidamos en oración, o que todos orar es hablar con Dios, sencillo como es. Pero la otra postura es creyendo. Y para poder creer yo necesito tener fe. Yo puedo pensar que tengo fe. La Biblia dice que podemos pensar que tenemos fe. Mas, sin embargo, la fórmula que encontramos en Romanos es que la fe viene por el oír. Y el oír viene por la palabra de Dios. Entonces, hay una gran necesidad de sí meditar en la palabra, leer la Biblia, sí escuchar la predicación, escuchar lo que Dios quiere entregarte, porque si nosotros no estamos en esa postura de estar escuchando la palabra, a lo mejor le dedicas más horas de tu vida a otra cosa, y está bien, todos tenemos actividades y libertad de poder hacerlo, pero es importante entender que para que tu fe crezca, tú tienes que venir y meditar en la palabra del Señor. Tienes que escuchar la palabra, porque esto es lo que te va a dar fe, y tu fe va a crecer, tu fe se va a multiplicar. Es decir, tu espíritu va a crecer, tu alma estará sujeta a tu espíritu, y entonces el Espíritu de Dios gobernará en tu casa, en tu vida, en tus pensamientos, en tu corazón, en tu mente, en tus emociones. Cada área de tu vida será llena del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos lo creemos? Pero entonces nos dice que todo lo que pidieres en oración. Ok, pero vemos aquí que es creyendo. Diga conmigo, creyendo. Cuando entonces hablamos de creer,
estamos en esa perspectiva de claramente yo sé quién soy, yo sé que si le pido a mi Padre lo va a hacer por mí, porque entonces yo lo voy a recibir. Aquí el tema es cuándo lo voy a recibir y en qué momento voy a recibir lo que Dios ya dijo que voy a recibir. Todos queremos ser bendecidos, todos queremos que nos vaya bien. Estamos viviendo en una sociedad, nos ha tocado vivir en una época, y esto lo enseñé en una escuela de ministerios también, donde yo les puse por título en un tema que me tocó impartir en un seminario de teología, yo les puse los ministerios Maruchan. Porque entonces la sopa Maruchan, ¿sí saben cómo funciona, va? Está ahí, le pones el agua, la metes al microondas, 3 minutos y te la comes. Y así pasa con muchos ministerios. Me compré el libro Los 5 pasos para profetizar. Un librito de 5 hojas. Y pensamos y queremos, ¿sabe cómo queremos todo? Fácil. Que no nos cueste. Si nos cuesta, ya no queremos. Oye, hermano, es que tengo una petición de oración. Ah, perfecto. Vamos a ponernos de acuerdo y vamos a hacer un ayuno de 5 días tú y yo. ¿Te parece? Yo me uno contigo. 5 días de ayuno. Me habla a las 8 de la mañana. Pastor, acabo de romper el ayuno. ¿Cómo? Habíamos quedado un ayuno de 5 días. Sí, pastor, es que me tomé mi café y mi concha. Oh. Bueno, pues yo por mí voy a ayunar este día completo, ¿verdad? Entonces, hoy los ministerios piensan o la gente quiere todo fácil, facilito, mas sin embargo todo tiene un proceso. Diga conmigo proceso. Todo tiene un proceso, tiene un tiempo. Y el tiempo y el proceso le da calidad a tu ministerio. El tiempo y el proceso le da calidad a tu servicio. El tiempo y calidad le da a lo que tú vayas a hacer. Hoy en día, yo soy maestro en la universidad. Yo mis alumnos, las tareas y trabajos, a mí me lo entregas a mano en tu cuaderno. Porque hoy todos los chavos quieren hacer la tarea en el ChatGPT, en el Gemini y no sé qué. Y les pongo a ver esta actividad, el resumen de tal, y quiero que me hagas 5 puntos, y lo que yo sé, porque yo lo hago, lo que yo sé que el alumno se puede tardar media hora, en minuto y medio me lo están enviando al correo terminado. Ah, qué bendición. Ya cuando me los mandan, los recibo, les voy a decir, a ver, para que yo te valide tu trabajo, te voy a preguntar qué fue lo que tú escribiste. A ver, cuéntame lo que escribiste. Imagínense esta generación que estamos viviendo. Imagínense que una persona que esté estudiando medicina, que sea cirujano, que sea una persona que sea cardiólogo. A ver, vamos a hacer una cirugía corazón abierto. Ay, es que esa clase la vi en ChatGPT. No, ¿cómo? No, pues no, o sea, si vamos entendiendo lo que quiero decir. Todo tiene una preparación, tiene un proceso. Y lo que tiene un proceso, tiene una preparación, esto tiene calidad. Lo que no se prepara y lo que no tiene proceso, no tiene calidad. Y así como viene fácil, fácil viene y fácil se va. Mas, sin embargo, yo quiero invitarte a que tú te comprometas, no conmigo, te comprometas con el Señor, a poder servirle, buscarle, a que lo que Dios ha prometido para ti, para tu vida, lo que Dios ha prometido para tu casa, para tu familia, entonces podamos unirnos y creer y que la palabra tenga poder y que permanezca en eso. Cada palabra que Dios me ha soltado, yo la he escrito. Grecia, ven por favor. Aquí llevo en mi cartera un papelito. ¿Qué dice el papelito, Grecia?
Mi letra está bien fea. Pido que Grecia. No, que No, crezca, crezca. que crezca. Es que Sí. pido que crezca una iglesia grande en Jardines del Sol, próspera. Es el 19 de febrero del 2020. Del 2020. Sí. Dice, es que mi letra está bien fea, perdón. Dice, pido que crezca una iglesia grande en Jardines del Sol, próspera. Esto lo escribí el 19 de febrero del 2020. Y esto lo escribí y lo tengo conmigo en mi cartera siempre. Porque yo estoy creyendo lo que Dios va a hacer en esa comunidad. Yo no sé a usted qué tenga escrito. Yo no sé qué palabra haya anotado. Pero si usted no ha anotado alguna palabra, si usted no ha escrito nada, yo quiero animarlo para que el día de hoy usted empiece a escribir cada palabra que Dios ha soltado para usted. Yo quiero invitarlo para que usted le crea a Dios cada palabra que se ha soltado sobre usted. Si Dios ha prometido que usted y su casa serán salvos, yo me uno a este sentir y me uno a esta palabra que Dios le haya entregado a usted. Si usted está esperando una palabra de sanidad, yo me uno a esa palabra de sanidad. Si usted está esperando que Dios haga algo con sus hijos, en su familia, yo me uno a usted para que esta palabra tenga un cumplimiento. Pero yo le pido a usted que usted en su casa, donde guarde su Biblia, donde guarde sus anotaciones, usted escriba lo que Dios le ha entregado, porque yo le garantizo que si usted escribe cada palabra que Dios le ha entregado a usted, yo le garantizo que entonces si usted todos los días recuerda esta palabra, entonces viene un cumplimiento, viene un propósito y viene mayor bendición para usted. Porque si usted cuida cada palabra, cada profecía, lo que se ha soltado sobre usted, la palabra tiene poder. Y la palabra va a permanecer. ¿Cuántos estamos aquí? Vamos a ponernos de pie para cerrar esta palabra y hacer una breve oración que pueda honrar y bendecir el nombre.